En un primer momento, la Guerra de los 30 años se desarrolla bastante bien a favor de España. En 1625, por ejemplo, se consigue una sonada victoria en Breda. Se conquistan varias ciudades holandesas, entre ellas Breda. Y esa victoria en la ciudad de Breda está inmortalizada en uno de los grandes cuadros del pintor sevillano Diego Velázquez. Un cuadro que se ve en el Museo del Prado y que se ve pues en todos los libros de textos de todos los escolares de todo el mundo cuando hay que estudiar el siglo XVII europeo. Me estoy refiriendo al cuadro, a la pintura de Velázquez, La rendición de Breda, más conocida como la pintura de las lanzas, porque salen muchos soldados con lanzas. En esa pintura son retratados los dos grandes generales que participaron enfrentándose en la batalla de Breda. El general español, que era un napolitano, Ambrosio de Spínola, frente al general protestante, al general calvinista holandés, que era Justino de Nassau. Y entonces aparecen los restos de la batalla, en el horizonte todavía se están dando tortas los soldados, allí en el horizonte, ¿no? La batalla todavía, en un esfumato maravilloso, ¿no? Que aparece ahí en medio de la línea del horizonte por los soldados todavía participando en la batalla, y en un primer plano, los dos generales con sus lugartenientes. Ambrosio de Spínola, el general español, que era napolitano, era español porque Nápoles y Sicilia pertenecían al Imperio Español. El general Ambrosio de Spínola recibía de manos del general calvinista holandés Justino de Nassau las llaves de la ciudad de Breda, una vez que consiguió romper el cerco y vencer allí en Breda a los holandeses, ¿no? Bueno, pues de esta manera maravillosamente inmortalizó Diego Velázquez aquella victoria de Ambrosio de Spínola y los tercios viejos españoles en la ciudad de Breda. En 1626, un año después de la victoria en Breda, el conde-duque de Olivares comienza a intentar verdaderamente implantar un programa de reformas para solucionar una serie de problemas que tenía el imperio, que él detectó y que se sabía que provocarían la decadencia del imperio en breve si no se les ponía remedio. La cuestión es si realmente esos problemas tenían remedio, si eran posible solucionarlos, ¿no? Vamos a ver, el conde-duque de Olivares precisamente toma nota en un documento muy extenso de todos los problemas del Imperio Español. Y en este documento el conde-duque escribe cuáles son todos los problemas del Imperio Español, indica qué problemas hay que resolver y cómo propone él resolverlos a través de una serie de reformas. Bueno, este documento inmenso en el que el conde-duque de Olivares le muestra al rey Felipe IV cuáles son los problemas de España y cuáles son las posibles soluciones para que el imperio no se vaya a tomar por saco, este documento pasa a la historia con el nombre de El Gran Memorial, el gran documento, el Gran Memorial. Bueno, pues en el Gran Memorial lo que viene a plantear el conde-duque de Olivares es que Castilla, el reino de Castilla, dentro del Imperio Español, el reino de Castilla, ha sido un territorio que, bueno, que sí, es verdad, Castilla disfruta del monopolio comercial con las colonias americanas, con las Indias americanas. Todos los barcos que van y vienen de América llegan al puerto de Sevilla, que está en Castilla, y eso es un beneficio para Castilla. Pero, ¿cuál era el problema? Que los castellanos eran, la burguesía de las ciudades castellanas era la que más impuestos pagaba para mantener pues todas las necesidades y servicios que tenía que desarrollar el Imperio Español a lo largo y ancho de sus territorios. No era justo que los castellanos fueran los únicos que pagaran impuestos para mantener las necesidades del imperio en el mundo entero, de un imperio que se extendía por todo el mundo. Entonces, lo que viene a plantear el conde-duque de Olivares es que el resto de reinos, el resto de territorios que forman parte de España, tenían que contribuir con impuestos, pagando impuestos, para el mantenimiento del Imperio Español. Porque si solamente se les dejaba esa tarea a los castellanos, Castilla acabaría económicamente agotada, como ya lo estaba a mediados del siglo XVII. Bien, pero ¿esto qué significaba en la práctica? Esto en la práctica significaba pues que había que imponer una serie de impuestos a gente que hasta entonces apenas había pagado impuestos. Por ejemplo, ¿a quién quería imponerle impuestos el conde-duque de Olivares? A una parte importante de la nobleza. La nobleza era
un estamento privilegiado, esa gente no pagaba impuestos. Bueno, pues a una parte de la nobleza se le quería poner impuestos. Quería ponerle impuestos a los habitantes de una serie de reinos, a los burgueses de los burgos, de las ciudades, de una serie de reinos que hasta entonces no habían pagado demasiados impuestos. Como por ejemplo en Aragón, como por ejemplo en Cataluña, como por ejemplo, en Navarra, en distintos en distintos territorios del Imperio Español. Bien, ¿esto qué es lo que provoca? Esto provoca un levantamiento general en contra de estas decisiones del conde duque de Olivares, porque la gente estaba bien sin pagar impuestos y no quería pagarlos. Los habitantes del Imperio Español en aquella época no tenían la idea que tenemos hoy día de que vivimos en un país que se llama España. Ellos no tenían esa visión a largo plazo, ni tenían esa visión tan clara de que hacía falta pagar impuestos para mantener la hegemonía española en todo el mundo. Ni siquiera estaba claro que era España. Es decir, las naciones y los países, tal y como hoy día los conocemos, nacen en el siglo XIX con las revoluciones liberales. Antes un español no tenía demasiada conciencia de serlo. Entonces, la gente que se rebela contra estos impuestos que plantea el conde duque de Olivares para poder seguir pagando las necesidades del imperio, pues son gente que lo único que se plantea es que malviven sin pagar esos impuestos y ahora encima les van a obligar a pagarlos, ¿no? Y entonces eso provocó levantamientos en distintos puntos del Imperio Español. En el Gran Memorial, con mucho acierto, el conde duque de Olivares habla de la llamada unión de armas. ¿Qué es esto de la unión de armas? Bueno, viene a ser lo que acabamos de explicar aplicado al ejército. Lo que dice el conde duque de Olivares, los tercios viejos eran los ejércitos del Imperio Español. Los tercios viejos, durante un siglo, han sido pagados y sostenidos gracias a los impuestos que paga Castilla. Esto no puede seguir así. La expansión del Imperio Español por toda Europa y por todo el mundo beneficia a todos. Por lo tanto, todos los territorios que forman parte del Imperio Español, no solo Castilla, sino también Aragón, Cataluña, Navarra, tienen que pagar impuestos para que entre todos los territorios que forman España contribuyamos de manera más igualitaria al pago de algo que nos beneficia a todos, que es tener un buen ejército para mantener los territorios del imperio. Entonces, bueno, esto, la unión de armas, la necesidad de que otros territorios al margen de Castilla se hicieran cargo de los gastos militares del Imperio Español, esto también levantó a la gente, ¿no? También es cierto que esto se intentó imponer de manera directa, más allá de negociar. Es decir, si posiblemente hubiera sido distinta la cosa, no lo sabemos, si el conde duque de Olivares y Felipe IV hubieran hecho algo parecido a lo que hicieron Felipe V y sus descendientes en el siglo XVIII, que es, sí, los catalanes van a ustedes a pagar más impuestos, o los aragoneses van a ustedes a pagar más impuestos, pero les vamos a permitir beneficiarse de todas las cosas buenas del imperio. Es decir, en el siglo XVIII, con Felipe V y sus descendientes, se abrieron los puertos de América a los productos de Cataluña, de Aragón y de los distintos territorios del imperio. Pero hasta el siglo XVIII no era así. Entonces también es normal que en Cataluña, por ejemplo, se pensara, oye, pero ¿por qué voy a tener yo que pagar los gastos del imperio cuando la mayor parte del imperio está en América y a mí, que soy de Barcelona, no me dejas comerciar con América? Me tendría que ir a Sevilla para comerciar por América, porque Sevilla era el único puerto de India. Bueno, esto en el siglo XVIII se hace de otra forma. En el siglo XVIII se les obliga a pagar más impuestos a catalanes, aragoneses, a todos los territorios del Imperio Español, pero a cambio Sevilla pues perdió el puerto de India y entonces pues ya eran distintas ciudades de España, de distintos territorios de España, las que podían comerciar con América. Por eso no hubo esos levantamientos que sí que hubo a mediados del siglo XVII, cuando el conde duque de Olivares habla de la unión de armas e impone una serie de tributos a territorios que hasta ahora no pagaban impuestos a cambio de nada. El problema es que era que el puerto de India seguía estando en Sevilla. Y entonces esos catalanes que ahora tenían que pagar un impuesto que hasta ahora no pagaban, no se iban a ver beneficiados en nada, ¿no? Entonces esta lección sí que se aprendió. El caso es que a mediados del siglo XVII esto salió muy mal. Es decir, el conde duque de Olivares vio con muchísima lucidez cuáles eran los problemas del Imperio Español.
pero a la hora de aplicar las reformas intentó imponerlas hasta tal punto que lo que esto provocó fue un levantamiento, una serie de revueltas internas que hicieron que prácticamente desapareciera España. En 1640, Portugal decide que se independiza y empieza una guerra contra los portugueses para evitar la independencia de Portugal, pero esta guerra se pierde. Los tercios españoles son derrotados en distintas batallas y los portugueses se independizan directamente de España definitivamente a partir de 1640. En Cataluña, en junio de 1640, se produce unos acontecimientos que pasan a la historia como el Corpus Sangriento. En plena fiesta del Corpus, los segadores, los campesinos catalanes entran en Barcelona y organizan una revuelta en contra del Imperio Español. Y lo que piden es también la independencia. Y Cataluña durante unos años será independiente de España y se unirá a la monarquía francesa. Aunque después una parte importante de los catalanes querrán volver a España. Y finalmente, unos años después, Cataluña será reintegrada en España. ¿Vale? Pero eso se produjo en 1640. Pero no solamente en Cataluña y en Portugal. Es que en Aragón en 1640 hay un intento de revuelta independentista en contra de esos impuestos que quería implantar el conde duque de Olivares. En Aragón, pues esto no tuvo trascendencia ninguna. Llegaron allí los tercios, pegaron 4 tiros y pararon la revuelta. Pero es que en Andalucía, el duque de Medina Sidonia, junto con otros nobles andaluces, también intentó una revuelta en Andalucía en contra de las medidas implantadas por el conde duque de Olivares. También vinieron los tercios aquí y hubo un derramamiento de sangre y se paró la conspiración en contra del rey Felipe IV, ¿no? Pero hasta en Andalucía hubo una conspiración, ¿no? Es decir, que el conde duque de Olivares vio con muchísima lucidez cuáles eran los problemas de España, pero quiso imponer las soluciones. Quiso imponer las soluciones en un país, en un imperio que era España, que no estaba acostumbrado a las imposiciones, porque España se va forjando a través de la historia moderna, a través del consenso, a través del acuerdo, del pacto, no a través de la imposición. España, antes de la Edad Media, pues era una provincia romana, pero durante la Edad Media España es un lugar donde viven musulmanes, judíos, cristianos, cristianos de Castilla, cristianos de Aragón, cristianos de Navarra. Entonces España, la Edad Media española, enseñó a los españoles a convivir unidos a través del acuerdo. Porque había gente de diversas ideologías, religión, procedencia. Por lo tanto, España, cuando se va unificando de nuevo tras la Edad Media, se unifica a través del acuerdo, a través del pacto, respetando las tradiciones propias de cada territorio de eso que llamamos España. Lo que hizo el conde duque de Olivares a mediados del siglo XVII, que vio con muchísima lucidez cuáles eran los problemas del imperio, que es verdad que esos eran los problemas y esas eran las soluciones, pero al tratar de imponer las soluciones, rompió con una tradición pactista de consenso, de plantear las cosas a través de la necesidad de alcanzar acuerdos, que era lo que los españoles estábamos acostumbrados. Por eso surgieron tantas revueltas, ¿no? Entonces, la historia de España, a lo largo de la Edad Moderna, es la historia de una unión a través del consenso, a través del consenso, a través del pacto, a través del común acuerdo, el querer caminar juntos, pero respetándonos nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia propia, ¿no? Eso fue lo que no entendió quizás el conde duque. Por otra parte, es verdad que el imperio hacía aguas, había muchísimos problemas y había que actuar rápido, ¿no? La situación era verdaderamente complicada. Bien, el caso es que todas estas revueltas internas pues provocaron una debilidad manifiesta, una debilidad que aprovecharon Francia e Inglaterra para entrar en la guerra de los 30 años. ¿En contra de quién? En contra de España. Francia e Inglaterra entran en la guerra de los 30 años apoyando a los protestantes. Inglaterra era protestante, pero Francia no. Francia e Inglaterra entran en la guerra de los 30 años apoyando a los protestantes precisamente para debilitar a España, para hacer que España pierda esa guerra. De esa manera Francia lo que está buscando es convertirse en el gran imperio a nivel mundial, sustituyendo a España. Y lo logra. En 1643 se produce la batalla de Rocroi. En Rocroi se produce, la gran derrota de los tercios viejos españoles,
la gran derrota militar española, que supone un símbolo de nuestra propia decadencia. En la batalla de Rocroi se enfrentan los tercios españoles contra los tercios franceses y efectivamente los tercios españoles son derrotados por los tercios franceses a pesar de una resistencia heroica durante varios días, prácticamente sin materiales, sin armas, sin nada con lo que defenderse, resistiendo contra la caballería, contra los cañones franceses, pero finalmente los tercios españoles son derrotados en la batalla de Rocroi y esto marca el principio del final de la Guerra de los 30 años, porque tras la derrota contra los franceses en la batalla de Rocroi, España termina la Guerra de los 30 años en 1648 con la firma del Tratado de Westfalia. ¿Y qué supone la firma del Tratado de Westfalia? Pues resumiendo mucho, Holanda, las Provincias Unidas, Holanda, por fin se independiza definitivamente del Imperio Español. Y Francia sustituye a España como gran potencia a nivel mundial, a nivel europeo. Por lo tanto, con la batalla de los 30 años, terminan las guerras de religión porque se establece definitivamente que cada rey, cada príncipe en su territorio puede imponer la religión que él quiera, sin que ningún otro estado, ningún otro país se meta para defender el catolicismo o la religión que sea en un territorio que no es el suyo. De este modo acaba la Guerra de los 30 años, con la firma del Tratado de Westfalia, a partir de la cual cada país de Europa comienza a construirse atendiendo a sus propias tradiciones y digamos que el mapa político de la Europa actual empieza a nacer a raíz del final de la Guerra de los 30 años, a raíz de la firma del Tratado de Westfalia, ¿no? Empiezan a surgir pues algo parecido a lo que serán los países actuales. Y por otra parte, Francia, pues durante la segunda mitad del siglo XVII dominará Europa, sustituyendo como imperio más importante a España. Era la Francia del Rey Sol, del rey Luis XIV, el que gobernaba el imperio francés entero desde un palacio, junto con todos los nobles franceses, donde vivía a unos 60 kilómetros de París. Me estoy refiriendo al palacio de Versalles. Desde el palacio de Versalles, Luis XIV y la nobleza francesa dominaban todo el imperio francés, gobernaban toda Francia y gran parte de Europa. Bien, a pesar de la firma del Tratado de Westfalia, a pesar de ello, las guerras contra Francia continuaron unos años más, continuaron 10 años más. Se produce distintas derrotas militares contra los franceses otra vez. Se produce una derrota en la batalla de las Dunas, en la batalla de Dunkerque. Finalmente, en 1659, firmamos con Francia un nuevo tratado de paz, que es la llamada Paz de los Pirineos. La Paz de los Pirineos porque la firman los reyes de España y Francia, Felipe IV de España y Luis XIV de Francia, a los pies de los Pirineos, en la isla de los Faisanes, que es una isla que evidentemente todavía existe, es una islita que está en medio del río Bidasoa, a los pies de los Pirineos, una isla preciosa, pero una isla que puede ser, pues, a lo mejor, pues, de grande como nuestro instituto. Y entonces en la isla de los Faisanes, porque en esa época esa islita estaba llena de faisanes, a orillas del río Bidasoa, a los pies de los Pirineos, se firma la paz definitiva entre España y Francia en 1659, la Paz de los Pirineos. Con esta paz, por fin acaban las guerras y España entrega a Francia el Rosellón y parte de la Cerdaña. ¿Qué es el Rosellón y parte de la Cerdaña? Pues son los territorios franceses al norte de los Pirineos. Es decir, la Cataluña francesa. Si vais en coche con vuestros padres por Cataluña y pasáis por la Junquera o por la zona de Cadaqués, el Pirineo, hacia arriba, hacia Francia, una vez que pasáis los Pirineos entráis en Francia. Bueno, pero esa esquina sureste de Francia, eso era español, desde el siglo XIII, o antes incluso, desde el siglo XII. Desde los tiempos de la Corona de Aragón, antes del siglo XIII, antes del siglo XII, esos territorios eran aragoneses y después formaron parte del Imperio Español. Esos eran los territorios del Rosellón, de la Cerdaña, del Languedoc. Bueno, allí es donde vivían los cátaros.
unos cristianos considerados herejes que fueron expulsados de allí por los franceses. Bueno, España tenía toda la esquinita sureste del mapa de Francia, era española. La fuimos perdiendo poco a poco a lo largo de la Edad Media, pero quedaba la parte más pegada, la parte de Francia más pegada a los Pirineos, que eso seguía siendo propiedad española, seguía siendo territorio español, el llamado Rosellón. Bueno, pues es toda la zona que está entre los Pirineos y la ciudad francesa de Carcassonne. Bueno, pues toda esa zona tuvimos que entregarla a los franceses tras las distintas derrotas en el siglo XVII con la firma de la Paz de los Pirineos en 1659. Y después llegaron otras derrotas. Bueno, en 1665 ya hemos dicho que morirá Felipe IV. Comenzará la regencia de su viuda, su mujer, que quedó viuda con la muerte del rey, Mariana de Austria. Entre 1665 y 1675, pues reinará en España como regente Mariana de Austria, la viuda de Felipe IV y madre del futuro rey, y el futuro rey será Carlos II, que reinará entre 1675, año en el que cumple la mayoría de edad, y 1700, que es cuando muere. Bueno, pues habrá otras derrotas durante el reinado de Carlos II, como por ejemplo, las derrotas de España en la famosa guerra franco-holandesa, que acabó con la firma de la Paz de Nimega, donde perdimos otro territorio europeo más, el Franco Condado. Fuimos perdiendo poco a poco cada vez más territorios que teníamos en Europa porque éramos un imperio en decadencia, éramos un imperio en retirada. Sin embargo, el imperio español mantenía prácticamente toda América. Y en el siglo XVIII pasará una serie de cosas que incluso harán que nuestro imperio aumente territorialmente mucho más de lo que había aumentado en el siglo XVI. Es decir, que el imperio español llegará a dominar un territorio enorme en el siglo XVIII, a pesar de que en el siglo XVIII, desde mediados del XVII, es un imperio en decadencia. La prueba de que éramos un imperio en decadencia es que a pesar de que aumentábamos nuestros territorios en América, perdíamos nuestros territorios en Europa. Y bueno, y la prueba mejor de todas era la extraordinaria crisis económica. Es decir, el hecho de que hubiera tantísimas deudas que no podíamos pagar. Precisamente deudas debido al hecho de que costaba mucho dinero mantener a los ejércitos para luchar en las guerras en las que teníamos que participar porque éramos el imperio más importante del mundo. Venía mucha plata, seguía llegando mucha plata de las minas americanas, de la mina del Potosí en Perú, de Zacatecas en México, pero toda esa plata se acuñaba, se convertía en moneda en Sevilla, pero claro, con esa plata, en lugar de ser invertida para crear empresas y fomentar pues una burguesía industrial y mercantil aquí en España, con esa plata lo que acabábamos haciendo era comprar productos del extranjero y pagar las muchas deudas que teníamos contraídas con banqueros del extranjero. Por tanto, ¿dónde acababa esa plata que venía de América? En las manos de los extranjeros. No, esa plata, ese dinero,